Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los hechos que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por haber estado a lo largo de la semana con temas planteados súper interesantes. Ayer estuvo muy interesante, por ejemplo, en Matices. Teníamos a Alan Saborío, que es socio director de Deloitte, y a Carla Cogui, que es especialista en impuestos, analizándonos el proyecto fiscal del gobierno, específicamente qué sube y qué no sube si pasa el proyecto. Fueron tal la cantidad de preguntas que les tuvimos que pedir que volvieran a venir el lunes, así es que el lunes estarán otra vez con nosotros. Además, el próximo miércoles será el debate presidencial de Radio Monumental aquí a las 11 de la mañana. Hoy me acompaña la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia María Zamora, que ya había estado con nosotros en primera ronda, y hoy nos acompaña de cara a la segunda ronda electoral con algunos insumos más que se suman a este proceso, como por ejemplo el informe preliminar de los observadores internacionales que vinieron al país. Así es que, doña Eugenia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, muy bien, ya estamos pues en la recta final, ahora sí, ¿verdad?, para terminar de definir esta elección. Recordemos que la segunda ronda es una continuidad, ¿verdad?, de manera que es una foto proceso. Exacta, es un solo proceso. Sí, prácticamente, ¿verdad?, digamos por lo menos en términos de una serie de cuestiones logísticas y también sustantivas. Por ejemplo, no puede cambiar el padrón electoral, no se puede modificar la división territorial, distrital, ¿verdad? No se puede. Es muy interesante, cambiar. La gente que cumplió 18 años entre el 4 de febrero y el 1 de abril no puede votar. No puede, porque tienen que haber hecho tenía que haber cumplido los 18 años antes del 4 de febrero, justamente. Si lo cumple entre el 4 de febrero y 1 de abril, no se puede modificar. Esa es una de las garantías más importantes del proceso electoral. Sí, sin duda alguna, pero lo hace muy interesante. Le recuerdo a nuestro público que pueden seguirnos a través de diversas plataformas. Estamos en vivo a través de la radio 93.5, estamos en vivo también en monumental.co.cr para cualquier parte del mundo. Estamos en vivo en CDR Móvil, que es la aplicación móvil. Estamos en vivo en Facebook Live también ya, bajo la cuenta de Noticia Monumental.
Estamos en Twitter, @monumentalcr. Esta noche pueden observar el programa en Canal 2 a las 8 de la noche y pueden escuchar el reprise de este programa en la radio a partir de las 9:30. Así es que perderse Matices es prácticamente imposible. A las personas que les gusta el programa y que ya muchos de ellos nos están haciendo reporte de sintonía a través de Facebook Live, los invito también a compartir el link del programa, como Javi, como Gonzalo Céspedes, como Germán González, como Juan Carlos Casares, como Alfredo Villalobos, Alejandro Arrieta, González Corea. Gracias a todos los que se suman, a Valeria Susana Morales Espinosa, gracias de verdad, igual que Alexandra Hidalgo, que dice: saludos Eugenia, un abrazo, orgullosa de conocerle y de su desempeño en el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias. Don Walter Quesada, que nos está observando ya desde Orlando, Florida. Mamilo Mata Otoya, que nos saluda desde Pruem en Alemania. Carlos Muñoz, Oscar Hernández, Ileana Vargas Phillips, que nos saluda. Y la cantidad de gente apenas empezando el programa, doña Eugenia. Qué bueno, qué honor, qué magnífica audiencia también. A Dexter Cruz Said desde Carolina del Norte también. Si usted nos está observando desde fuera del país, también les agradezco por supuesto su sintonía. 2 meses. A ustedes también se les ha hecho larguísimo el paso entre la primera ronda y la segunda ronda, doña Eugenia. Pues sí se hace largo, ¿verdad? Lo que pasa es que por las propias garantías del sistema electoral costarricense y las características de nuestro sistema electoral, ese periodo es más largo que en el resto de los países de América Latina, porque recordemos que en nuestro caso el escrutinio definitivo lo hace el tribunal propiamente sus magistrados, mientras que en los demás países de la región el escrutinio definitivo lo hacen las juntas receptoras de votos, y solamente cuando hay demandas de nulidades, que entonces el organismo electoral encargado entra a revisar, ¿verdad? Se hace una revisión únicamente de actas en la mayoría de los demás países. Pero no se cuentan en nuestro los votos. Exactamente. En nuestro caso se cuentan en determinadas situaciones, ¿verdad? Entonces eso lo alarga mucho. Hay un proyecto de reforma constitucional, porque ese es un plazo y una fecha establecida en la Constitución política. Claro, pero me interesa su respuesta particular, porque, vamos a ver, yo soy uno de los que digo: ay, ojalá esto fuera más corto, ¿verdad? Fuera un mes. Pero usted me incluye un elemento que yo no había tomado en cuenta. O sea, yo pensé que eran los 2 meses simplemente porque la Constitución política lo ordena. No. Lo que me lleva a pensar, si lo recortamos a un mes, estamos en la capacidad logística de seguir garantizando la transparencia del proceso, como lo hace el Tribunal de Elecciones. Por lo menos en el proyecto de reforma constitucional que circula, que fue consultado al tribunal ya hace más de 2 años, no es de reciente propuesta. Aquí todo avanza así, ¿no? Exactamente. El proyecto plantea que una vez que el tribunal haya terminado el escrutinio definitivo, de manera que preserva precisamente, digamos, si fuese en esos términos, preserva esas garantías del sistema costarricense, pero permitiría, digamos, achicar un poquito. Bueno, no es un mes calendario desde la primera hasta la segunda, lo que plantea el proyecto. Es un mes a partir de finalizado el escrutinio. Exactamente. Entonces eso pone de alguna manera el peso en ese proceso y en la capacidad del órgano electoral, digamos, de hacerlo más rápido, pero preservando las garantías del sistema. Bueno, pero en cambio, podríamos volver a chocar con Semana Santa. Sí, podría ser, por supuesto, porque parece que los constituyentes eran ateos. La Semana Santa se fija sobre la base, digamos, del calendario gregoriano que nos rige en general en todo el planeta. Y se va modificando, ¿verdad? De manera tal que la vez pasada, por ejemplo, nosotros terminamos el escrutinio de la segunda ronda un lunes o martes santo, por ejemplo. Entonces sí, eso puede volver a suceder, por lo menos mientras la norma constitucional se mantenga. Pero aún si se cambia, bajo lo que usted me está explicando, de que es un mes a partir de la finalización del escrutinio, entonces podríamos volver a caer en Semana Santa, porque es que algunos de los que han puesto en moda la discusión de esta reforma constitucional que está en discusión en la Asamblea Legislativa es esa. Así evitamos que choque Semana Santa. Bueno, no, realmente no. Habría que ver, ¿verdad? Esa se refiere únicamente a acortar este periodo de los 2 meses, que sí es mes calendario, tal como lo establece la Constitución. Digamos, pero ese otro, me parece que daría un margen. En certeza, lo que dice la reforma constitucional pendiente es que es un mes a partir de la finalización del escrutinio, o un mes a partir de la primera ronda.
Yo no tengo aquí el texto exacto, sí, ¿verdad? Sí nos fue consultado, como le decía, pero es terminada la primera ronda, una vez terminado el escrutinio definitivo por parte del tribunal, procederá a convocar. Hay que ver los términos en que está redactada, porque si bien toca el acortamiento del periodo, puede ser que resuelva también el tema de la fecha constitucional. Habría que verlo en detalle el texto, ¿verdad? De la cantidad de gente que nos está observando a través de Facebook Live, y hay un montón de preguntas. Algunas de ellas las iré abordando a lo largo de la entrevista, como la de Yair Cordero, la de Héctor, la de Maynor Chacón y la de Marcela Campos, que nos dice, no sé en qué trabaja Marcela, pero dice, no, es un mes finalizado el escrutinio. Gracias, Marcela. Si nos puedes decir de dónde tenés el dato, yo te lo agradezco enormemente. Hablemos de logística de esta segunda ronda, doña Eugenia. Sí, señor, cómo no. Es más, le voy a decir cómo planteé la entrevista. Es logística de la segunda ronda, informe de los observadores internacionales, voto en el extranjero. Más o menos esas serán las 3 partes de la entrevista de hoy y la 4ª parte de la canción del final. Así que voy a ir pensando de una vez. Pero ¿cómo vamos en la logística? ¿Cómo va todo? La impresión de papeletas, la distribución de papeletas, los miembros de mesa. Bueno, yo me traje acá un poquito una parte del calendario, del cronograma electoral, ¿verdad? Y para el día 17... es el último día para que el tribunal, estoy leyendo, ¿verdad? Me sé las fechas y el contenido, pero uno se pone nervioso cuando está, ¿verdad? Al aire no entiendo por qué. Para no equivocarse o tratar de no equivocarse en los datos, en las fechas, etcétera. El tribunal, el 17 es el último día para que se distribuya en forma impresa y dividido por distrito electoral el respectivo padrón a cada junta cantonal. Eso es mañana. ¿Verdad? Eso es mañana. Es el último día también para entregar los materiales y documentación electoral a las juntas cantonales. Eso es un proceso que ya va muy avanzado en este momento. Es el último día para que los partidos políticos le soliciten al tribunal la sustitución de fiscales previamente acreditados. Eso es muy importante también, porque recordemos que dentro de la gama, el elenco grande de agentes electorales de nuestro sistema, los fiscales partidarios cumplen un papel muy importante también, ¿verdad? Como veedores de lo que los miembros de las juntas receptoras están llevando a cabo. El día 19 es el último día para sustitución de observadores nacionales o internacionales, o para solicitar nuevas acreditaciones de observadores tanto nacionales como internacionales. Este es otro agente electoral muy importante, porque tanto los nacionales como los internacionales, de una manera diferente, pero parecido a los fiscales partidarios, van a estar también acreditando y observando el proceso. Qué cosas ven buenas, qué cosas ven que se puedan mejorar, ¿verdad? Qué cosas ven muy bien, o directamente si ven hallazgos o cosas que estimen que no son pertinentes, digamos, a la transparencia que debe mantener un proceso electoral. Y el 21 es el último día, aunque ya es un tema que se nos sale un poco de la logística propiamente ahora, para el día primero, el domingo 1 de abril. El 21 de mayo es el último día para que los partidos que no participan en la segunda ronda electoral puedan incluir gastos justificables generados en el proceso electoral. Luego tendrán tiempo hasta el 30 de mayo, porque el Código Electoral habla de 45 días después de la primera ronda. Esos 45 días se extienden para los que participan en la segunda ronda, pero se cierra, digamos, la fecha en que esos gastos se pueden, digamos, justificar posteriormente ante el tribunal. Para el día 24, la semana entrante, todos los materiales y documentación electoral deben estar en poder de las juntas receptoras de votos. Y el día 25 es el último día para que los partidos políticos puedan celebrar reuniones o mitines en zonas públicas, ¿verdad? De acuerdo al trámite y a los permisos pertinentes que se deben llevar a cabo ante el registro electoral, ante, digamos, la municipalidad, el Ministerio de Salud, en fin, las instituciones involucradas. Ese día, muy importante también, el día 28,
Es el último día para que los partidos políticos puedan difundir propaganda política en medios de comunicación colectiva, el día 28, y es el último día también para que las empresas que se han registrado ante el tribunal para llevar a cabo encuestas y sondeos de opinión puedan difundir o publicar esos resultados, ¿verdad?, de esos sondeos o de esas encuestas. Y aprovecho para un comercial también, el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, que el debate del cómo estará llevándose a cabo el domingo 25 de abril desde el auditorio del Tribunal domingo Supremo de de Ramos. Elecciones. Exactamente, sí, señor. Es el segundo mejor debate después del de Monumental. No puedo decir Lo estará moderando, por cierto, creo, uno de nuestros analistas principales de la Fundación Konrad Adenauer, Sergio Araya, el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo no? Sí, señor. En la mayoría de países de América Latina se usa el balotaje, la segunda ronda. En México no, creo que México es una de las excepciones donde el que gana en primera ronda. Yo desconozco este tema en lo particular. ¿Usted me podría explicar cuál fue, digamos, el interés del constituyente al establecer una segunda ronda? ¿Por qué no decidimos mejor en primera ronda todo y eliminamos el costo de la segunda ronda, me imagino? Bueno, hay, como todos los sistemas, ¿verdad? Las causas y las explicaciones son varias. Pero una primera explicación importante es que si bien el constituyente incluye esto, ¿verdad?, en la Constitución vigente, esa norma no es de creación originaria del constituyente en sentido material. Esa norma se introduce en una reforma constitucional el año 34, si no me equivoco, porque el sistema de elección de presidente y vicepresidente en Costa Rica era diferente hasta el año 30 y pico. Luego le preciso la fecha exacta. Y existía lo que se denominaba en nuestras 13 constituciones políticas anteriores, desde el Pacto de Concordia, antes de la del 49 son 13, la actual es la número 14, sin contar la Constitución de Cádiz, que es en el periodo colonial, ¿verdad?, no en el periodo de independencia. Establecían diferentes regímenes de elección, pero en lo concreto, en la elección del presidente, crearon lo que se denominaba el designado, el primer designado de la República. Entonces, si en un determinado momento no había el número de votos necesarios para efectos de alcanzar los umbrales que establecían esas diferentes constituciones en diferentes momentos, el Congreso tenía la atribución, de acuerdo a la Constitución política, de venir y llamar a algún designado, o sea, designarlo como parte de un acuerdo político. Como parte de un acuerdo político en el Parlamento, en el Congreso Nacional. Eso produjo, por ejemplo, sin demérito de la persona que voy a mencionar, que fue precisamente un gran estadista de nuestro país, pero eso produjo, por ejemplo, que en el año 14, cuando terminaba la primera presidencia, don Ricardo Jiménez, se eligiera por designación a don Cleto González Víquez, que no había sido votado, no había recibido un solo voto, ¿verdad? Después, aunque no hay una relación causa-efecto, hay muchas otras razones, eso produce el golpe de Estado de los hermanos Tinoco en el año 17, ¿verdad? Perdón, bueno, de todas maneras, eso significaba, y así se hacían las designaciones, eran constitucionales, pero no necesariamente los presidentes de la República eran producto de un proceso democrático, de la elección popular. Esto se vuelve a plantear terminando, si no me equivoco, la tercera presidencia de don Ricardo Jiménez, y entonces se hace una reforma para crear por primera vez un umbral mínimo para poder acceder a la presidencia. Es decir, no va a haber más designados, el presidente no puede ser el proceso de acuerdo de fracciones parlamentarias y tiene que tener un umbral mínimo que se establece en el 40% más uno de los votos válidamente emitidos. Esa norma es retomada por nuestro constituyente, que la incluye en la actual Constitución política, y ese es el origen de la norma. No, desde el año 49, digamos desde el año 53 hasta el año 2002, nunca fue utilizada la otra parte de la norma, que señalaba que si no se alcanzaba ese 40% más uno, ese umbral mínimo, habría que ir entonces a una segunda ronda.
que empieza a suceder en nuestro país en el año 2002, se reitera en el periodo anterior, en 2014, y esta es la tercera vez que vamos a esa situación. Las razones, digamos, quizá de la década de los 30 son distintas a las razones, digamos, de hoy, ¿verdad? Porque en ese momento la causa principal era que no fuera más la elección del presidente producto de acuerdos partidarios sin un voto popular. Claro. Hoy hay otras situaciones que están jugando en el proceso, ¿verdad? La reiteración por tercera vez de este proceso, el lento movimiento de nuestro país de un bipartidismo hacia un multipartidismo, si los partidos están teniendo o no, digamos, el suficiente apoyo y negociación para después poder llevar a cabo el partido que llegue al gobierno una buena gobernanza, lo que exige una serie de acuerdos intrapartidarios, etcétera. Ese fue el caso, por ejemplo, uruguayo en el 2000, ¿verdad? Cuando reforman la constitución política, en el caso uruguayo ganaba cualquiera que tuviera la mayoría de votos. Claro. Que no era ese el caso nuestro, ¿verdad? Antes de la década del 30. Sin embargo, un país, digamos, que tenía tres posiciones partidarias, por así decirlo, muy distintas: el Partido Colorado, el Partido Nacional, o conocido como Partido Blanco, de paso los partidos más antiguos de América Latina, desde 1811 o 20 por ahí, y luego el Frente Amplio. Entonces, hacía muy difícil luego, a la hora de llegar al gobierno, un parlamento bicameral partido en tres donde no se lograban los acuerdos respectivos. Las reformas uruguayas significó que solamente se podía elegir como presidente aquel que alcanzara el 50% de los votos válidos. Entonces eso significó, digamos, ellos han ido creo que 2 veces propiamente a un balotaje, y eso significa que entre la primera y la segunda ronda, a la hora para captar los votos de uno u otro digamos ciudadano, los partidos entran en una serie de acuerdos y discusiones intentando captar esa votación para llegar al 50% claro. En la segunda ronda. Bueno, lo que el caso nuestro es al revés, el que gana por mayoría. Claro, pero bueno, pareciera que el sistema como está planteado y pensado sirve, o sea, en el sentido de que el pasado 4 de febrero la mayoría de los costarricenses decidió no darle el poder a un partido político, que 2 vayan a segunda ronda electoral, y bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas son acuerdos políticos para intentar alcanzar o incluir a las fuerzas políticas que representaron alguna buena cantidad de costarricenses, incluirlas en el proceso. Es curioso preguntarle al Tribunal Supremo de Elecciones sobre temas del Código Electoral, porque yo quiero recordar, y esta confusión es muy fuerte a veces, y es un poco injusta con el tribunal, que el Código Electoral no refleja necesariamente el deseo del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, el Código Electoral es aprobado por los diputados. En el caso de 2009, por ejemplo, hay algunas aseveraciones del tribunal y consideraciones que no están incluidas en el Código Electoral. Lo mismo pasa, por supuesto, con la Constitución Política, que no la estableció el Tribunal Supremo de Elecciones. De eso quiero hablar justamente sobre incluir en esto las observaciones o el informe de los observadores internacionales. Los bonos. Entiendo por las entrevistas que he hecho a lo largo de estos años con miembros del Tribunal Supremo de Elecciones que el tribunal como cuerpo colegiado no está muy feliz con los bonos electorales. Eso fue algo que los diputados lo mantuvieron. Y hoy vemos esta misma semana, no sé si lo vio en una portada de un diario nacional, La Nación, la compra de bonos más grande en la historia electoral de nuestro país, doña Eugenia. Sí, cómo no. Habíamos tocado ese tema la vez lo pasada, sé. Ahora tenemos elementos para tocarlo. No, pues seguimos pensando lo mismo. En primer lugar, digo yo que por suerte, ¿verdad? Y así debe ser, o en un Estado democrático le corresponde definir las reglas del juego jurídicas al Congreso o al Parlamento o a la Asamblea Legislativa, como se llama hoy en nuestro país, o al constituyente originario, cuando tenemos una asamblea constituyente instalada, o al constituyente derivado, como se le llama al diputado o a la diputada cuando están reformando la Constitución, ¿verdad?
Entonces ellos son los que tienen que definitivamente establecer las reglas del juego, porque son los representantes populares, claro, y son los que tienen las atribuciones de definir las reglas del juego. El tribunal tiene voz y es el órgano encargado de aplicarlo. Por supuesto tenemos voz, porque el propio Código Electoral dice que nosotros como ente técnico nos convertimos, digamos, si los diputados y diputadas así lo estiman pertinente, nos convertimos en asesores, en auxiliares del proceso de formación de ley o eventualmente de reforma constitucional, si así lo estiman los diputados y diputadas. De manera tal que efectivamente esas reglas son las que ha establecido la legislación y la normativa costarricense, la Constitución y la ley. En el año 2001 el tribunal, como decíamos la vez pasada, remitió un proyecto de código. Ese proyecto se discutió a lo largo de 3 asambleas legislativas, porque vea que llegó a la asamblea en 2001, o sea, fue la asamblea 98-2002, después 2002-2006 y finalmente en el periodo 2006-2010 es que se aprueba en agosto del 2009 y entra en vigencia, se publica en la Gaceta, creo que el 3 de septiembre. Pocos días después de que lo aprueba la Asamblea Legislativa. Y efectivamente en ese proceso, a lo largo de esos casi 9 años, fíjense que en un determinado momento, para 2006, había más de 300 proyectos de ley sobre materia electoral. La Asamblea Legislativa de 2006-2009 toma una decisión de crear una comisión especial y toma la decisión de retomar el proyecto del Tribunal del 2001 como si fuera, digamos, un eje, ¿verdad?, una columna vertebral, y decide que todos esos otros casi 300 proyectos no es que los descarta, sino que va a ir utilizando una línea argumental que es la del tribunal. Una matriz casi. Exactamente. Y sobre esa matriz iba a ir analizando todos los demás proyectos para mantener, digamos, una estructura lógica, ¿verdad?, sistemática de una legislación que abarcaba en general, digamos, todos los temas. Importante recordar que es una reforma electoral, pero no es una reforma política. No se varía, digamos, la estructura política del sistema electoral, ¿verdad? No se varía el sistema de elección, no se varía el sistema de reparto de escaños. Hay normas que están en la Constitución que no pueden ser reformadas por ley. Pero el Código sí tiene 3 grandes avances. Por una parte, establece la paridad y la alternancia en cuanto a género, ¿verdad?, rescatando y tratando de reducir la brecha de subrepresentación femenina en la participación política. Por otra parte, hace una gran apuesta a fortalecer la institucionalidad electoral. Es decir, la institucionalidad no solamente del tribunal, allí se crea el IFE, el Instituto de Formación de Estudios en Democracia, con una nueva función para el tribunal, ¿verdad?, formar en democracia, capacitar a partidos políticos, y se crea el registro electoral como un órgano ya de primera instancia de administración electoral. Pero la apuesta también es por fortalecer la institucionalidad partidaria. Por ejemplo, el dinero que los partidos no gasten en capacitación y organización antes de este código volvía al erario. Con este código se mantiene una reserva a favor de los partidos que por supuesto luego tienen que fundamentar para poder cobrar el reembolso. Y en una tercera línea que es un gran avance, pero en la primera línea de derechos de la mujer también el otro gran avance es el voto en el extranjero, ¿verdad? Y que no lo voy a tocar porque usted ha anunciado que vamos a hablar de eso en un ratito, pero la tercera línea de fortalecimiento institucional es que de alguna manera se le pone dientes, como decía un expresidente del tribunal, don Oscar Fonseca, a el código electoral anterior, que establecía sanciones para conductas, digamos, prohibitivas en materia de financiamiento, pero no establecía prohibiciones, pero no sanciones. El nuevo código establece esas sanciones. Y en lo que respecta a los certificados de cesión, que ¿verdad?, popularmente así se llaman los conocemos como los bonos, los certificados de cesión, el tribunal plantea su eliminación desde el 2001. El tribunal quiere eliminarlos, ese es el proyecto del tribunal.
y se los colan en todo ese proceso de 8 años de discusión en la Asamblea Legislativa. El legislador entendió que no debían eliminarse, los mantuvo. Usted es muy diplomática y muy correcta, yo entiendo eso. Pero digamos, en la práctica lo que pasó es que en 2001 el tribunal plantea su reforma al Código Electoral y dice, señores, yo quiero eliminar como Tribunal Supremo de Elecciones los bonos. Sí, pero plantea una fórmula alternativa, digamos, porque no debemos perder de vista de que esa fue... durante muchas décadas la forma de nuestro régimen es un régimen de reembolso. Quizá ese sea uno de los problemas, pero esa es materia constitucional. Esa es una crítica a los observadores. Exactamente. Entonces, hay 2 o 3 o 4 proyectos, uno de ley, y uno de reforma constitucional que pretenden cambiar eso. Al ser un régimen de reembolso, ¿qué significa? Salvo la parte del porcentaje que se destina a la contribución adelantada, por eso se le llamaba deuda política, porque usted, como quien dice, se endeudaba antes de tiempo, contra la posibilidad o expectativa de votos, y después entonces pagaba, pero si no alcanzaba esos votos, entonces usted tenía que devolver el dinero que se le había adelantado. Esa era la fórmula anterior a la actual reforma del código. Entonces, al ser un régimen de reembolso, la mayoría de los gastos del partido en campaña electoral, el partido tiene que ver cómo los financia y de dónde los saca, y después los cobra por reembolso al tribunal de acuerdo al caudal electoral. Claro, y una buena opción, digamos, para los partidos políticos son los bonos. De hecho, esa fue la forma en que se financiaron durante más de 5 décadas. Claro, pero después empieza a poder financiarse hoy a través de bonos y a través de préstamos también. En realidad los bonos siguen siendo allí muy importantes. Digo, el PIN, un señor, doña Eugenia, es que yo no me imagino a un señor que tenga la plata, digo, me van a enterrar en cajita blanca, yo sé, pero un señor que tenga los 1.073 millones de colones para ir a decir, me compro bonos por 1.073 millones de colones. Claro. Y sigue siendo transparente en el término específico de la ley, o sea, es decir, seguimos sabiendo quién fue el que compró los bonos, quién se lo vendió, y eso es fundamental, digamos, en este instante para la institucionalidad costarricense. Sin embargo, yo no estoy seguro que en la práctica democrática, que es diferente a lo que diga la ley, esto sea lo más adecuado. Y me parece, yo entiendo además, siempre que converso con magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los respetuosos que ustedes son del Código Electoral, porque tienen que defenderlo, igual que la Constitución Política. Pero yo quisiera hacer énfasis en la opinión del tribunal. La opinión cree que los bonos son un sistema opaco de financiamiento. Perverso, hemos usado esa palabra. Perverso, llegaron ahí, yo ahora fui yo el diplomático. Perverso, Eugenia. Le voy a explicar por qué, pero déjeme terminar, digamos, Aquí le están preguntando si usted es historiadora. No. Porque sí, tiene una memoria impresionante. Sí, me gusta muchísimo, pero no. Así habían las tareas, digamos, en la escuela y en el colegio, y debo decir que tuve extraordinarios profesores de estudios sociales, los recuerdo siempre de manera muy especial, y en la universidad también, de un gran talante, y bueno, creo que uno debe recordar las raíces, ¿verdad?, de dónde viene como individuo y como colectividad, como sociedad, para entender los procesos sociales, políticos, económicos. Pero bueno, en el 2001, en ese proyecto del tribunal, si usted elimina los bonos, usted tiene que crear otra fórmula para que los partidos se puedan financiar, mientras el régimen siga siendo un régimen de reembolso. ¿Qué significa eso? Como casi el 40% del gasto de campaña es para la pauta publicitaria, el tribunal propuso en el año 2001, no las franjas que propusimos en el año 2013, pero sí una suerte de, digamos, financiamiento desde el Estado, ¿verdad?, que permitiera simplificar el proceso de liquidación financiera de los partidos, que es muy complejo y muy difícil para ellos, porque es mucha cosa, ¿verdad?, muy grande. Y por otra parte, que eso permitiera un financiamiento de esos rubros y a su vez eliminar los certificados de cesión. El legislador no lo acepta eso, digamos, desecha la propuesta, porque es el que tiene que el legislador o la legisladora en última instancia tomar la decisión, ¿verdad?, mediante ley, y eso se elimina entonces. Para el año 2013 el tribunal vuelve a hacer una propuesta, en este caso ya una propuesta de franjas electorales,
Incluye 4 o 5 temas muy importantes que hacen al financiamiento. Las franjas, ciertamente el más importante de ellos, incluye hacer el transporte gratuito, como sí se hizo en la ley de referéndum, por ejemplo, pero que no está en el Código Electoral. Incluye también una serie de adelanto de dinero para la elección municipal, que hoy a la fecha no existe, y 2 o 3, digamos, otras normas en sentido similar. El proyecto ni siquiera fue discutido, ¿verdad? Creo yo que este es un tema, y lo recuerda también ahora en el informe parcial que adelanta la misión de OEA. Ese es un tema que este país que debe discutirlo, sobre todo tomando en cuenta que somos algo así como de los últimos mohicanos, porque somos 2 o 3 países los que quedamos en la región que no hemos ido por esa vía o una vía equivalente. Cuando después en el año 2012-2013 también se plantean 2 acciones de inconstitucionalidad, una contra el Código Electoral en completo y otra contra la parte de financiamiento del Código Electoral que incluye los certificados de sesión, el tribunal, a través de su presidente, el doctor Sobrado, en la audiencia que le da a la la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, expresa efectivamente las razones por las cuales cree que este mecanismo es perverso, para usar sus palabras. Él las ha dicho en prensa y las hemos incorporado en algunas resoluciones del tribunal. ¿Qué sucede hoy? Antes mucha gente participaba del proceso de compra de la cesión de bonos, incluidas personas jurídicas. Empresas. Eso se prohíbe, ¿verdad? Eso se prohíbe en el Código del 2009. El Código anterior ponía un límite para las contribuciones físicas, de personas físicas, pero no prohibía la contribución de personas jurídicas. El actual Código elimina totalmente la contribución de personas jurídicas y quita el tope para la contribución de personas físicas, sobre la base de entender que lo que quieren la ciudadanía es una transparencia sobre quiénes son los que están financiando a los partidos. Eso no se podía saber si la donación era de una empresa jurídica, una persona jurídica, en un país donde no teníamos además registro de accionistas, y en donde además muchos de los miembros de las personas jurídicas pueden ser extranjeros, con lo cual también se burla la prohibición de que extranjeros donen y participen en política partidaria que establece nuestra Constitución política. Entonces, al prohibirse eso, y al haber habido cuestionamientos en elecciones anteriores de que había habido donaciones vía personas jurídicas que podían tener eventualmente un origen ilícito, ¿verdad? Temas de lavado de dinero o temas de narcotráfico, etcétera, el legislador adopta esta nueva fórmula: quito el límite para donaciones de personas físicas, prohíbo donaciones de personas jurídicas, y por supuesto también eso, unido a toda la situación de crisis del sistema partidario, eso ha significado una dificultad muy grande para los partidos a la hora de colocar sus bonos. Claro, pero vea qué complicado en la práctica. Voy a poner un ejemplo que es una ilustración que no tiene ninguna base cierta. Pero digamos que yo tengo una empresa de microbuses y entonces yo conozco a 10 dueños de empresas de microbuses. Entonces los dueños de las empresas de microbuses me dicen: mira, Randall, ¿a vos te importaría salir en todos los reportes como el que estás donando? No, a mí no me importa que salir como el que estoy donando. Entonces los 10 empresarios de microbuses me dan toda la plata a mí, y entonces voy y compro, no sé, 1.073 millones de colones en bonos y los aporto bajo mi nombre. O sea, sigue siendo una donación de una persona física sin límite. Entonces, en la práctica se está cumpliendo la ley, ciertamente, pero digamos, se abre un portillo muy grande a que se use una sola persona para recibir dineros de empresas o de otras personas, doña Eugenia. Le contesto en 2 partes, sí y no. No, empezamos por la parte negativa, porque si bien esa persona puede haber hecho, y hablo en general, ¿verdad? No me quiero referir a ningún caso. Yo puse un ejemplo ilusorio, sí. Esa persona, digamos, puede haber hecho donaciones determinadas, pero el código le da, y el sistema jurídico costarricense le da al juez electoral herramientas para poder verificar de alguna manera que, digamos, esas donaciones
de alguna forma se corresponden también con de alguna manera sus ingresos ordinarios y eso lo hace el tribunal. La proveniencia, la lengua me traba. Sí, a mí también, ¿de dónde viene la plata? Sí, nosotros hemos en determinados momentos, el juez electoral le ha ordenado a la Dirección General de Tributación Directa entregar información tributaria pertinente, particularmente en el caso del referéndum así se hizo porque las normas de financiamiento del referéndum son distintas, pero el juez tiene esa potestad. En este lo han hecho, en este proceso. Lo que pasa es que no hemos todavía empezado el proceso, ¿verdad? Ni se han entregado las liquidaciones. Vamos a ver, no le puedo decir. Pero discúlpeme. La parte de sí es que justamente la misión de OEA en el informe preliminar, porque hasta que no terminemos el proceso después del 1 de abril y se declare la elección, estaremos bajo la observación de la misión de OEA y de los demás observadores nacionales e internacionales. Justamente apunta a la necesidad de que se ponga un límite en la donación de personas físicas. Es un tema interesante, ¿verdad? El tribunal tendrá que entrar a valorar, digamos, todas las recomendaciones que hagan los observadores. ¿El tribunal tiene opinión respecto a esto ya? No, porque la opinión que se dio fue precisamente en la reforma del Código del 2009. Ok, ¿qué fue? Rompemos el límite. Pero a cambio de que no haya donaciones de personas jurídicas, solo físicas. Ahora la misión de OEA viene y dice, deberían volver al sistema anterior, ¿verdad? No menciona nada sobre personas jurídicas, pero hasta que no recibamos el informe preliminar, recuerdo que el informe final, este es preliminar, en este momento estamos centrados en el proceso electoral, en la logística, para que nadie se quede sin votar. ¿Pero esa fue la opinión del tribunal o fue lo que salió de la Asamblea Legislativa? Es que es diferente. El tribunal en la propuesta del 2001 efectivamente hacía esta propuesta y la Asamblea Legislativa la aceptó, ¿verdad? Y legisló en esos términos. Y romper el límite de donación de personas físicas, esa era el criterio del tribunal. A cambio de eliminar las donaciones de personas jurídicas. Es que por eso le digo, un sistema pero no son excluyentes. No es tocar una sola norma, ¿verdad? Toca varias. Claro, pero no son excluyentes. Lo que quiero llegar aquí es si eso fue lo que lo hizo políticamente viable. No, yo no recuerdo, don Randall, digamos, a mí me toca esa última etapa, yo entro al tribunal en el 2005, yo no participé en la redacción de 2001, que además en esa redacción participó no solo el tribunal, participó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, con una cantidad de técnicos, tanto nacionales como internacionales, expertos en la materia. Sí he leído con mucho detenimiento el proyecto original, a su vez todos esos otros proyectos que se plantearon, y me toca la última etapa de la discusión del código de 2005, fines del 2005 al 2009. No recuerdo, pero puedo estar equivocada, que ese tema en particular haya sido, digamos, objeto de mayor discusión. Yo creo que hubo un consenso, ¿verdad? No, yo no creo que ningún partido se pudo haber puesto a discutir eso. No le servía. Hoy se plantea nuevamente, ¿verdad? Pero hoy lo que quiere hacer el tribunal es... no lo que quiere hacer el tribunal, me equivoqué. Lo que señalan los observadores internacionales es manténgase la prohibición de donaciones de personas jurídicas, pero limiten la donación de personas físicas. No recuerdo que el informe preliminar diga nada sobre personas jurídicas. Bueno. Se refiere a necesidad de establecer límites en las donaciones de personas físicas. Pero no dice que hay que reactivar la donación de personas jurídicas. No, por lo menos no. Lo da por hecho que ya está prohibido. Esperemos al informe final, ¿verdad? Para ver qué es lo que dice. Ahora, con lo que quería cerrar es que a raíz de esa dificultad de colocación de los certificados de cesión y porque a noviembre del 2013 todavía no conocíamos el fallo de la Sala Constitucional sobre esas dos acciones de inconstitucionalidad, los partidos no habían podido colocar bonos, ¿verdad? Esperando la resolución de la Sala. Entonces empezaron a utilizar no la modalidad del fideicomiso bancario, porque eso los partidos lo vienen usando hace muchas décadas, sino que la novedad para la elección del 2014 consistió en que los partidos cedían la totalidad de la eventual
deuda política o contribución estatal a la que pudieran tener derecho después de las elecciones como aval o garantía a los bancos para el fideicomiso. Los bancos ya desde el año 2006, si no antes, prestan ese dinero que se coloca en un fideicomiso bancario cuya garantía es la eventual contribución estatal que obtengan en la elección, a partir, digamos, de cómo vayan posicionándose en las encuestas o en los sondeos de opinión los partidos políticos. Entonces, por esa razón es que el tribunal entiende que los certificados de cesión, por un lado, son, digamos, operaciones comerciales, ¿verdad? No político-partidarias, o no deberían de serlo, y por otra parte que eso expone a los partidos a recibir dinero de acuerdo a cómo vayan rankeando, si me permite el anglicismo, en las encuestas o sondeos de opinión. Pero también es un mecanismo perverso, porque entonces los que van rankeando tienen acceso a crédito y no tienen acceso a generar más ranqueo, digamos, por decirlo de alguna exactamente. forma. Cuando lo que se ha dicho, y por eso las franjas en los demás países, ¿verdad?, es que, y así lo ha dicho nuestra Sala Constitucional cuando cambió el sistema del adelanto de la contribución estatal, que antes el adelanto de contribución nuestro se daba por el pasado histórico de votación y luego la plata después de la elección. La Sala, cuando elimina ese artículo del código anterior, dice que está bien que se dé el dinero después del resultado electoral de pago de reembolso, pero el dinero de adelanto debe ser en condiciones de igualdad para todos los partidos, porque eso introduce un factor de equidad en la contienda. Pero el acceso al crédito también. Pero en condiciones iguales, que no es lo que se está dando en este momento. Entonces, por esa razón es que el tribunal entiende. Ahora, la Sala en esta acción de inconstitucionalidad no los declara inconstitucionales, se entiende que es un tema. El legislador lo puede cambiar si quiere, pero que no es un tema de constitucionalidad, pero sí le fija, digamos, en qué rubros se puede utilizar, particularmente para el pago de pauta publicitaria por los partidos políticos. Claro, porque bueno, en términos de resumen, para ir a la primera pausa comercial, si fuera por el Tribunal Supremo de Elecciones, no existirían los bonos. ¿Estamos en lo correcto? Pues es un deseo, pero eso depende de la Asamblea Legislativa. Yo entiendo eso, depende de la Asamblea Legislativa, por eso le argumenté de la siguiente forma: si fuera por el Tribunal Supremo de Elecciones, los bonos no existirían. Siempre y cuando se cree otro sistema de financiamiento para los partidos, como hay varias propuestas, ¿verdad? Porque usted no puede tocar un punto, golpear una esquina de la mesa, ¿verdad? Por una ley física, si no golpean las cuatro esquinas en simultáneo. Pero ustedes preferirían que los bonos no existan, que sea otro método. Sí, claro, exactamente. Nosotros propusimos el método de las franjas, pero bueno, se pueden discutir otros. En el 2001 se proponía otra manera. En la reforma constitucional al artículo 96 que han presentado los diputados de esta asamblea, se plantea otro sistema también muy interesante. Es decir, pero el tema, creo yo, que el país y los partidos políticos merecen que se discuta en el seno legislativo. Dice Gravy Morales, no limitan a las personas físicas y eso genera un vacío jurídico que beneficia al lavado de dinero. Usted no podría adelantar criterios sobre eso, así que no se lo voy a preguntar, pero quería leerle un comentario de una compañera suya de colegio, Alejandra Gutiérrez, que dice: Eugenia es excepcional, compañera de colegio, le decíamos pico de oro por la oratoria porque siempre estaba alegre. Hola Alejandra, una amiga muy querida. Yo soy un desastre con todas mis compañeras, pero veo todos los días lo que publican en los chats, etcétera. Tengo que mandar, por cierto, otro número porque tenían el del tribunal y no podía separar entre uno y otro, pero bueno, ella es una extraordinaria mujer, ella tiene el trabajo y ha recibido premios internacionales por todo el trabajo de organización de mujeres en los tejidos. ¿Se acuerda los brasiers gigantescos que participaron en las... Ella es Alejandra Gutiérrez, la autora intelectual y material de todo esto, trabajando con mujeres en condiciones de mucha dificultad socioeconómica. Un honor que nos escuche esta tarde. ¿Cómo no? Son las 2:55, vamos a la pausa y regresamos con más, porque tal vez los bonos, bajo esta idea, bajo este orden de ideas, es uno de los lunares de nuestro sistema electoral. Vamos a hablar después más del informe
preliminar de los observadores internacionales. Pero volvemos al 1 de abril, ¿verdad? En algún momento lo haremos. 2:46, ya venimos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dice doña Alejandra Gutiérrez que gracias por su propaganda. Pero sobre todo porque mientras hay una mujer como usted en el Tribunal Supremo de Elecciones, todos podemos dormir tranquilos, dice doña Alejandra Gutiérrez. Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo. Creo que fuimos un grupo muy especial por lo que vos haces, tan importante también. Doña Eugenia, el informe pone, habla bien del proceso electoral, de la madurez política del sistema costarricense, de la transmisión de datos, y eso yo creo que lo celebramos y nos sentimos orgullosos todos. Y ahorita le voy a hablar de la transmisión de datos. Pero ponen los puntos sobre las IES en los bonos, en el tope de gastos de los partidos políticos, porque realmente, cuando uno aborda este tema, todo el mundo le dice, la democracia tiene precio. Sí, por supuesto que la democracia tiene precio, pero a veces se nos va un poco la mano en los gastos en campaña política. Sí, claro. Bueno, yo no tengo el dato, no lo tengo a mano, pero sí le puedo decir, por ejemplo, que el presupuesto del tribunal, excluyendo, la contribución estatal a los partidos políticos, no llega al 1% del presupuesto del Estado costarricense. Es un poco mayor el presupuesto de la contribución a los partidos políticos, pero no aumenta mucho más. No quiero decir con esto que cada colón sea importante, que no se deba gastar, pero sí quiero decir que los procesos electorales primero requieren de un presupuesto mínimo para poder activar toda la logística necesaria, tanto del partido político como de la institución electoral. Pero discúlpeme si me expliqué mal, yo no cuestiono el gasto en logística. Claro. Lo que cuestiono de alguna forma es el gasto en campaña. Claro, pero yo prefiero que ese gasto, esa es una discusión que ha tenido muchas décadas también toda América Latina, en donde los países tienen diferentes modelos de financiamiento partidario. El nuestro es un modelo mixto, con financiamiento del público y financiamiento privado bajo ciertas reglas como las que veíamos. Segundo, es un sistema de reembolso con excepción del adelanto, que hoy es del 15% del total a que pueden tener derecho los partidos. Y tercero, tiene que ser previo gasto comprobado para que el tribunal pueda hacer ese reembolso. Cuarto, se mantienen en reserva los gastos, la plata para capacitación y organización en una apuesta que hace el Estado para que los partidos tengan actividad permanente y no solo electoral. Es decir, que el gasto no sea de campaña solamente, sino también de organización y capacitación. Hay países donde no hay régimen mixto, como el caso de México, solo financia el Estado. Hay países donde el régimen es solamente de financiamiento privado. Y nosotros, repito, nos movemos en ese régimen mixto. En mi opinión personal, si yo como no comprometo al tribunal, porque esta no es una posición oficial ni no oficial del tribunal, en mi opinión personal, si yo fuera legisladora y tuviera que escoger,
me quedo con el régimen público, porque eso garantiza un control muy importante, eso garantiza la no introducción de dineros de digamos, cuestionado origen o de origen ilícito. Eso garantiza, digamos, que haya siempre actividad política para que sea el pueblo a través del sufragio el que elija al gobierno nacional o municipal. Pero ahí volvemos a la perversidad de los bonos. Vamos a ver, si los partidos se van a financiar luego con reembolso, con la deuda política, ¿verdad? Y usted llega y les compra 1.000 millones de colones en bonos, lo que está haciendo es adelantándole lo que el Estado le va a devolver. Efectivamente, digamos, no es una donación privada. Es una especie de préstamo que después se lo devuelven a usted cuando el tribunal le reembolse al partido político los bonos que usted compró. No. Régimen de reembolso significa que el partido tiene que hacer sus respectivos gastos, inclusive se tiene que verificar que salen de su cuenta bancaria. Claro, y pero si el partido demuestra que pagó a diferentes proveedores de diferente tipo, el Estado entonces le reembolsa al partido. Claro. El tribunal no le está pagando, salvo a los tenedores de certificados de cesión. En ese caso sí, la Tesorería Nacional paga directamente al tenedor de cesión. Por eso, permítame regresar al modelo donde yo soy dueño de una empresa de microbuses. Entonces nos ponemos de acuerdo los dueños de las 10 empresas de microbuses, me dan la plata a mí, yo voy y le compro bonos al partido que yo quiera, ¿verdad? Le compro 1.000 millones de colones en bonos, los bonos me los dan a mí, yo tengo los bonos en la mano. El tribunal, ese partido gana o pierde, no importa, pero tiene derecho a cobrar esos 1.000 millones. El Tribunal Supremo de Elecciones le da los 1.000 millones al partido, no se los da al partido, perdón, los tiene ahí en la Tesorería Nacional. Yo llego con los bonos, y aquí digo, aquí tengo 1.000 millones de colones en bonos, señores, me devuelven la plata. O sea, eso es una donación del Estado, o sea, es el Estado quien financió esa campaña. Yo lo que fui el vehículo de financiamiento de ese partido mientras consigue la plata del Tribunal Supremo de Elecciones. No deja de ser público, pero digo, el nivel de agradecimiento que deben tener conmigo por haberle financiado 1.000 millones de colones debe ser una cosa impresionante. Que esa es la parte perversa, los bonos, de la que ya hablamos. Hablamos de varios factores, ¿verdad?, que lo hacen complejo el mecanismo de financiamiento, pero son casos, ¿verdad?, que pueden llegar al tribunal, don Randall. Yo sé. Digamos, sobre el tema general, ya creo que... La vi con los ojos que me hizo. Pero me piden que me desvíe un momento hacia el voto electrónico, que es una pregunta que varios usuarios tienen. Algunos con más fuerza que otros. Por ejemplo, Maino Chacón dice, ¿por qué las votaciones no se hacen de forma digital y no en esa forma tan cavernícola que tenemos? Y hay otra gente que no desdeña tanto el voto físico y solo pregunta si tenemos planes para avanzar hacia el voto electrónico, doña Eugenia. Sí, cómo no, este es un trabajo que ha venido, vea, desde el año 96, si no me equivoco, del siglo pasado, en el Código Electoral anterior, la Asamblea Legislativa varió algunos artículos de manera de decirle al tribunal que, digamos, el tribunal puede resolver la forma de votación, ¿verdad? Es decir, puede resolver utilizar vías, utilizando herramientas, ¿verdad?, de cómputo o haciéndolo con las papeletas como se hace hasta hoy. Eso se reitera en el Código Electoral de 2009. En paralelo, desde el año 2002, que es cuando hace la primera prueba piloto en unas elecciones municipales, el tribunal, que por cierto recibió todo el apoyo de la gente que participó en esa prueba piloto, no asustó a la ciudadanía, la gente no lo rechazó, le pareció muy bien, etcétera. Pero nosotros hicimos una serie de estudios de prefactibilidad, al mismo tiempo tocamos varias puertas de financiamiento que tenían que llevar el aval del gobierno central y tienen que tener también tarde o temprano la aprobación de Mideplan y de la Contraloría General de la República. Y el último estudio presupuestario que se hizo allá por el año 2009 implicaba un costo de $40 millones a nivel nacional. En el momento en que el país estaba en una situación enfrentando, ¿verdad?, a nivel local, la crisis mundial, ¿verdad?, de ese periodo, de manera tal que un día el ministro de Hacienda de entonces nos dijo como regalo de Navidad que iban a dar el aval
para el financiamiento que nos habían ofrecido varios bancos, tanto nacionales como internacionales, inclusive con la modalidad de fideicomiso, y al día siguiente nos dijo no podemos dar el aval para un financiamiento de esta envergadura por la situación de crisis. Y les amargó la Navidad. Después se volvieron a hacer otra serie de estudios. Eran 2 proyectos muy grandes, el de reforma de todo el sistema de cédula y de registro civil, el proyecto de modernización del registro civil y el proyecto de voto electrónico. Finalmente, dados los costos, hay otro factor también de corte técnico muy importante, la compra de los equipos y del hardware y del software que debía de hacerse. No solamente era un tema de dinero, sino que tomando en cuenta, digamos, el periodo de utilidad, ¿verdad?, que iban a tener ambos sistemas, ¿verdad?, tanto equipos como sistema operativo, lo que se ahorra por una parte en papel, físico, ¿verdad?, valga la redundancia, en papeletas, se gastaba en términos de recuperación, reposición y mantenimiento de equipos por otra vía. En un momento dado, inclusive, había el ofrecimiento de Brasil, que es el que ha tenido el sistema informático más importante en la región, de que nos iban a prestar los equipos para el 2006. Sin embargo, como la elección de ellos era en un periodo muy similar, ni siquiera los equipos de contingencia de ellos podían prestarse para nosotros, que era un porcentaje mínimo para ellos, porque por auditoría en el sistema de ellos todas las máquinas de uso y de contingencia tenían que estar en blanco y auditadas de previo a la elección brasileña. En fin, otro trabajo se hizo muy de cerca con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, explorando las posibilidades de desarrollar nosotros los propios equipos y el software. Se han hecho misiones de análisis y de estudio a varios países, y finalmente el tribunal hace un año y algo decidió dejar este tema en suspenso, porque los costos de ahorro no son tales como la gente cree, porque el monto es demasiado alto. Si hoy la gente cree que hay mucho dinero que se gasta en democracia, los costos para este sistema son además mucho más altos, pero repito, esa no es la única razón. Pero es la de peso. Son 2 de las razones. En un sistema que, digamos, ahí al estilo, digamos, tico, ¿verdad?, que puede considerarse arcaico, como dice el señor que nos escucha, pero que da resultados, digamos, ese no es un tema de dificultad en el caso costarricense, como sí puede ser en Brasil por el número de población, el colegio electoral y el tamaño del país, por lo menos a este momento. El otro tema muy importante es que todos los proyectos que ha considerado el tribunal son para que en lugar de votar en el papel, pudiéramos eventualmente votar en una máquina, pero no es un voto online, ¿verdad? No es que yo puedo votar es presencial. Desde Paso Canoa, sí, porque el sistema electoral costarricense exige el voto domiciliar, ¿verdad? Y esa fue la opción también del constituyente y del legislador, que entiende que tiene que haber una relación con la circunscripción electoral, los candidatos y la gente que vota por esos candidatos. Es decir, se privilegia en el sistema costarricense el voto domiciliar. Por eso, por ejemplo, es que no podemos tener gente, lo que llaman en otros países, que puedan votar los encamados. No es una palabra que usamos nosotros mucho, yo la escuché en Puerto Rico, en Panamá, y me llamaba la atención. Encamado es la persona que está enferma en el hospital al momento, por ejemplo, de la votación. Claro. Entonces, pero esa persona va a estar teóricamente en la cama del hospital por muy poco tiempo. Esos países permiten ese voto, nuestro país no lo permite, salvo que hubiese una reforma normativa al respecto, ¿verdad? Sí lo hemos hecho para personas privadas de libertad, en el caso de cárceles, a raíz de varios recursos de amparo que interpuso en ese momento doña Marta Iris Muñoz, compañera mía de colegio también, y de Alejandra. La jefa de la defensa era pública. La jefa de la defensa pública. Y ella, uno de los amparos, varios se le rechazaron, pero uno de ellos precisamente planteaba el tema de ¿verdad?, que las personas privadas de libertad, cuando se hacían las giras de empadronamiento del tribunal, se empadronaban en un centro penitenciario a octubre, por ejemplo, antes de octubre, pero al momento de la votación en febrero estaban en otro centro penitenciario porque ya había habido juzgamiento por disposición de la administración penitenciaria, etcétera.
Entonces, en ese amparo nosotros decimos, no se puede variar el padrón electoral, pero la Administración Electoral y Penitenciaria coordinarán de manera tal que esas personas puedan votar en el lugar donde fueron trasladadas, ¿verdad?, dentro del sistema penitenciario. Lo mismo también a raíz de un recurso de doña Marta Iris en lo que respecta a centros de salud mental, porque se le había creado condiciones a las personas, digamos los pacientes crónicos, a veces abandonados por sus familias en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Se les había dicho que podían votar y de última hora se dijo que no. Entonces el tribunal dijo que la administración, en este caso de hospitalaria, junto con la administración electoral, deberían de crear las condiciones bajo el estricto vigilancia médica, cuando así se permitía, para que estas personas puedan ser llevadas por la administración de salud al centro de votación que les corresponde el día de la elección, el 1 de abril próximo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo sé que usted quiere regresar al 1 de abril. Bueno, es que esa es la tarea que tenemos, don Randall, en este momento pendiente, ¿verdad? Regresemos al 1 de abril. Sacábamos una nota nosotros, y creo que la mayoría de medios de comunicación, porque fue un comunicado de prensa respecto a que los hoteles están llenos. 94% ocupación hotelera en las playas, 97% en las montañas. Con la mala noticia, digo, en términos electorales, de que las reservaciones están completas hasta el domingo. Lo que pareciera que va a hacer que la gente no regrese un sábado. ¿Cómo hacemos a esta altura del proceso? Nos faltan 2 semanas para intentar motivar a la gente de que salga a votar, de que si va a ir a la playa en Semana Santa, que se vuelva el sábado, aunque sea en la noche, tarde, pero que ejerza el voto, y que es un derecho, pero además es un privilegio en ese momento en el planeta, doña Eugenia. Es un derecho, ¿verdad? Nuestra Constitución política dice que es un derecho y un deber cívico de todos los costarricenses mayores de edad, habilitados para votar, que tengan cédula, que estén en el padrón electoral, acudir a las urnas. Efectivamente es un privilegio también. Yo le confieso en lo personal que respetando profundamente a las personas que decidan no votar, porque nuestro sistema no establece sanción para el que no vota, como si usted puede ver eso en la mayoría de países de América Latina. Usted no vota, pero el no ejercicio de su voto implica una sanción. Hay países donde la persona que no vota, si no justifica por qué no puede votar, no puede participar en concursos con el sector público, como digamos concursos para plazas. No puede participar, por ejemplo, los países que tienen ejército, hay sanciones graves para, digamos, los miembros de las 3 armas, digamos, o significa, por ejemplo, una inhabilitación prácticamente, de hecho, por un X tiempo, donde no puede votar en varios procesos electorales. En otros países significa el cobro de una multa, por ejemplo, o de una suspensión en el sector público si usted ya es empleado público. En nuestro país no hay sanción. Y vea usted que el costarricense, como yo le decía la vez pasada, es votador, por usar la palabra de esa manera, ¿verdad? Porque a pesar de que en nuestra Constitución política, desde el 49 a la fecha, no ha habido sanción, el costarricense ha ido a votar siempre. Cierto que en algunas elecciones ese monto de abstencionismo es mayor que en otras, ¿verdad? Como nos sucede en la elección municipal, o como nos sucedió ahora en esta última elección, donde aumentó un poquito. Digamos, hasta el 98 más o menos fue un proceso del 80 y pico % al 90 en algunos casos. Del 98 para acá más o menos se ha mantenido en un 30%, un poco menos. Pero en esta sí prevemos una abstención más alta. En la segunda ronda, la historia que tenemos, 2002, 2014, y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta. Históricamente, digamos, bueno, no sé si se puede, los historiadores nos dirán si 2 elecciones alcanzan para hablar de un dato histórico, pero digamos, el dato real del 2002 y 2014 nos indica que votan muchas menos personas en la segunda ronda que en la primera. Ciertamente la coincidencia con ese domingo es importante, pero
El tribunal, en coordinación con las autoridades de tránsito y con las autoridades de, digamos, la fuerza pública, está tratando de que todas las vías estén a disposición, porque normalmente la salida de los hoteles es a las 10 de la mañana o a las 12, ¿verdad? Entonces, con el cuidado del caso, pero creo que tenemos tiempo todos para, si hacemos un uso responsable de ese derecho, llegar a tiempo, antes de que se cierre la urna a las 6 de la tarde a nuestro respectivo lugar de votación. Doña Eugenia, que usted sepa, este es el proceso en el que más denuncias se han recibido. No hemos recibido muchas denuncias en todos los procesos. Cada grupo de denuncias son de diferente corte, tal vez en cada elección tienen características diferentes por la propia naturaleza de cada proceso. Por la dinámica de por ejemplo, pero es que a mí me parece fundamental que cuando el Tribunal Supremo de Elecciones reciba denuncias directamente sobre algo que podría estar obstaculizando el voto o dirigir el voto, los otros ya lo hicieron, por ejemplo, cuando señalaron la sentencia, la resolución respecto al tema de la Iglesia Católica y Evangélica. Yo decía, bueno, que dicha que resolvió ya, porque digamos, de nada nos hubiera servido que resolviera dentro de 4 años, porque entonces la persona afectada que pone la denuncia y no se le habían resguardado sus derechos en el proceso electoral. ¿Ha sido, hay algún otro proceso en esta elección en particular que usted diga, en representación del tribunal diga, hay que resolverlo ya, porque si no, no vamos a garantizar, para bien o para mal, el derecho de quien puso la denuncia? Yo creo que esa es una oportunidad única que usted nos da, don Randall, para explicar algunas cosas. Somos totalmente conscientes de todo lo que ha opinado tanto la gente en los medios de comunicación como en las redes sociales, y obviamente lo que nos dice a nosotros la gente, ¿verdad?, en nuestro ámbito de trabajo, en la calle, en el barrio, en la familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí hay algunas confusiones muy importantes que usted con su pregunta me permite aclarar. En el caso, digamos, de los temas religiosos, ¿verdad?, el tribunal tiene 3 vías por las cuales puede conocer de este asunto. Pero antes de hablar del tribunal, yo creo que es importante recordar que Costa Rica es un Estado de Derecho. Estado de Derecho significa, desde la Revolución Francesa, 2 cosas, ¿verdad? Que la administración pública, el Estado entendido como administración pública, solo puede hacer aquello que le está permitido. Por una parte, que el principio de inocencia prevalece, y que el principio del debido proceso, desde casi el tiempo de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, debe resguardarse, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que ningún operador del sistema jurídico, llámese juez o llámese juez administrativo, incluidos los jueces del Tribunal Supremo de Elecciones, pueden sancionar a nadie sin un debido proceso. Si no tuviéramos eso garantizado en nuestra Constitución política y en todas las convenciones mundiales de derechos humanos, no seríamos un Estado de Derecho. Dicho lo anterior, en lo que respecta al tema religioso, la Constitución política costarricense dice que le está prohibido a clérigos y a seglares utilizar o invocar motivos religiosos para hacer propaganda política. Eso es lo que dice nuestra Constitución política, ¿verdad? Entonces, el Código Electoral, hay 3 vías por las cuales se puede conocer de este asunto. En primer lugar, tiene que haber una denuncia. El Tribunal Supremo de Elecciones, como juez electoral, no es una policía electoral. No trabaja de oficio. No trabaja de oficio. Como cualquier juez en general, salvo que se trate de un delito en cuyo caso hay obligación de denunciarlo o del Ministerio Público de intervenir. Entonces, si se viola o se considera violada esa norma constitucional, el tribunal entonces debe proceder. El Código Electoral establece que se trata de una contravención, de una infracción cuya sanción es una multa. Y la multa es muy grande, puede ir desde 1 hasta 20 y pico de salarios mínimos o bases, son como más de 21 millones de colones. Pero para que el Estado le pueda imponer a usted una multa, tiene que haber un debido proceso de previo. Yo no puedo venir y decirle, don Randall, usted efectivamente violó esto porque a mí me parece y pague 20 millones, ¿verdad que no?
tiene que haber un debido proceso, tiene que haber garantías del Estado para invadir su esfera privada. Sí, por supuesto. Por eso sí, Esa es... sí, pero las medidas cautelares son de previo, no tienen que ver con las multas, ¿verdad? Para garantizarle al denunciante. No. Una cosa es que se infrinja esa norma constitucional, digamos, violándola a través, digamos, de propaganda, y en ese caso es una infracción que debe ser conocida en primera instancia por el registro electoral, que es el que puede, terminado un proceso debido, imponer la multa. Y aún la imposición de esa multa tiene apelación ante el tribunal, entendido como sus magistrados. Una segunda vía es la penal, ¿verdad? El Código Electoral dice que si alguien influye o trata de influir en la libertad del elector, eso es un delito. Pero el sistema electoral costarricense le encarga el conocimiento de los delitos electorales al juez penal. Y el juez penal, más todavía que el juez electoral, tiene que salvaguardar todos el debido proceso antes de poder imponer una pena de cárcel o la pena respectiva que establece el Código Electoral. Y hay una tercera vía, que es el amparo electoral, que es la que usted menciona en el caso de esa sentencia que usted señala, don Randall. El amparo electoral, el amparo es un instituto que se crea para cuando una persona dice que hay una amenaza o dice que ha habido una violación de sus derechos fundamentales. En este caso específico, una persona entabla un recurso de amparo porque dice que hay 3 hechos que la Conferencia Episcopal Costarricense y la Federación Evangélica de Costa Rica han violado, con 3 hechos que han llevado a cabo, digamos, su derecho a una libertad de pensamiento y de elección libre de toda presión político, de toda presión religiosa en el ámbito político electoral. El tribunal declara parcialmente con lugar el amparo. El tribunal dice que no hay amparo y que no hay violación a la libertad de expresión de ambas organizaciones, que ambas organizaciones son libres de tomar posición frente a los problemas nacionales, frente a las posiciones nacionales, etcétera, etcétera. En segundo lugar, rechaza el amparo por la invocación, digamos, de una serie de temas generales, ¿verdad?, sobre el pensamiento de ambos grupos de iglesias, porque el tribunal dice hay libertad de culto, ¿verdad? Es entendible que las iglesias tengan derecho a tomar posiciones frente a determinadas cosas, eso es parte de la libertad de culto. Pero declara con lugar parcialmente el amparo en cuanto al tercer tema, que es el manifiesto conjunto que hacen ambas organizaciones. Porque el tribunal entiende que la reiteración, la intensidad, el mensaje dirigido en un contexto político partidario a escasos 15 días de la elección, como fue el caso presente, efectivamente incide de manera refleja en la libertad necesaria de pensamiento que requiere el elector a la hora de ir a votar. Es una raya muy sutil, ¿verdad?, porque nuestra Constitución garantiza la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de información. Y el juez constitucional electoral, porque recordemos que el tribunal es un órgano constitucional, tiene que hacer un balance muy delicado entre esas rayas que no se deben cruzar. Yo recuerdo, y me parece que viene muy a colación, yo estudié en los Estados Unidos mi maestría y llevé un curso de Derecho Constitucional con el doctor Lawrence Tribe, que es uno de los constitucionalistas más importantes del sistema sajón. Y él empezaba siempre la clase cuando entrábamos a discutir, que este es un tema que ha producido una riquísima jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, debo decir también de nuestro tribunal. Hay muchos antecedentes de estos recursos, ¿verdad? Y en la Sala Constitucional nuestra y del Tribunal Supremo de Elecciones. Y él decía, ¿verdad?, que empezaba siempre que dice que él había visto en la revista americana que se llama The New Yorker, ¿verdad?, que venía una caricatura donde venía el Mayflower. El Mayflower fue el barco donde vinieron los peregrinos de Inglaterra para Estados Unidos cuando colonizan, ¿verdad?
y que venían, entre otras cosas, por persecución religiosa. Entonces, uno de los dos personajes de la caricatura le dice al otro, ¿por qué va usted para América, verdad? América en el sentido que ellos dicen, para Estados Unidos. Y entonces le dice, bueno, a mí me han dicho que allí puedo ejercer mi libertad religiosa, pero en realidad también me interesan los bienes raíces, le dice, en el largo plazo. Con esto lo que quiero decir es que los integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones somos absolutamente conscientes y hemos defendido siempre a capa y espada, y ahí usted puede ver todos los antecedentes sobre este tema que ha tenido el tribunal en resoluciones referidas al tema de la libertad de culto y la libertad religiosa. Hemos sido respetuosos, hemos sido precavidos, pero al mismo tiempo también hemos dispuesto por la vía del amparo, que es un recurso ágil, que es más rápido, pequeño, que permite intervenir, ¿verdad? Siempre y cuando se alegue y se demuestre una eventual lesión o amenaza a un derecho constitucional, a un derecho fundamental. La precaución, vea que, por ejemplo, se declara esa parte del amparo con lugar, se le pide a ambas organizaciones que cesen esas actuaciones con el manifiesto y al mismo tiempo, digamos, que no incurran nuevamente en esa situación previa cautelar que había emitido el tribunal. Doña Eugenia, no sé si se dio cuenta, pero eliminé la segunda pausa comercial porque quería aprovecharla todo lo que podía. De hecho, dice Nelson Chacón Randall, por primera vez estuviste 80% del programa en silencio. Gracias, Nelson. Quiere decir que hable mucho. No, es que pone abajo, la verdad, doña Eugenia nos dio cátedra a todos, es lo que pone en Nelson. Así es que muchas gracias, pero va a tener que en vivo preguntarle cuál canción quiere escuchar para irnos. Ay, qué difícil. La vez pasada me la puso muy difícil, bueno, y hoy me olvidé, venía tan nerviosa, ¿verdad? Que me olvidé, pero ay... Yo siempre soy de las canciones nuestras, ¿verdad? Me fascinan las de todo el mundo, conste, no soy absolutamente excluyente. Me gusta mucho la música, vengo de una casa donde hay músicos de todo tipo, ajá, formales, clásicos y también de música pop. Mi hermana canta gospel y jazz, bueno, en fin. Pero usted puede escoger lo que quiera. Ay, qué difícil, ¿verdad? Hay otra canción muy linda que es de esas mismas de la vez pasada, de Caña Dulce, ¿verdad? Muy linda, que se llama, ay, qué difícil me la pone, ¿verdad? Pero bueno, no le voy a decir esa porque no sé, no es muy común. La aprendí con mi papá y mi maestro de escuela en Pérez Celedón también. Ahí está listo Marvin buscando. Creo que se llamaba Ángelus, si no me equivoco. Eran esa, Caña Dulce y Pampa también, ¿verdad? Que es muy hermosa. No, pero si le pone Ángelo le van a salir 2000 canciones. El Ángelus empieza, va naufragando en sombras el camino. Habla de un boyero y su carreta que van volviendo a la casa al caer la tarde. Va naufragando en sombras el camino. Búsquela con la primera frase, a ver si aparece, y si no ponemos Pampa. Bueno, del monte al pie, de lejos la montaña. Vamos a ver por qué. No es muy conocida, pero está en de lo que se canta en Costa Rica. Sí. Una canción muy linda, que me recuerda mucho a mi padre, por cierto. Lo está buscando Marvin Soplado. Y si no busca Pampa. Y Marvin, bueno, Pampa también, ¿verdad? Una cosa muy hermosa, ¿verdad? De Guanacaste, muy hermosa. Doña Eugenia, le agradezco mientras Marvin busca haber venido hoy. Les deseo la mejor de los éxitos en el proceso electoral, el éxito del tribunal, el éxito de todos nosotros. Así es que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, y recordarles, ¿verdad?, que tienen que ir a votar el primero de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A nosotros no nos da igual, a ninguno de nosotros nos da igual, campaña. A nosotros nos importa. Marvin, ¿cuál encontró? Pampa. Bueno, nos vamos con Pampa, doña Eugenia. Me parece muy bien. Hasta luego. Guanacaste. Feliz tarde.